Les agradecemos continuar con nosotros en este encuentro virtual 2021, este evento técnico especializado, organizado por ANEAS, pero que con ustedes es como justamente esto se hace eficaz, se hace sólido y, por supuesto, propositivo para poder llevar las soluciones técnicas a nuestras ciudades, a nuestras entidades. Continuamos con un panel muy interesante para hablar del rol del Estado en la prestación de los servicios de agua y saneamiento. Para ello van a estar con nosotros el ingeniero Jesús Campos López, con una experiencia vasta en el área, también el doctor Fernando González Villarreal, director del Centro de Seguridad Hídrica, que estará vía remota, el ingeniero Arturo Palma Carro, presidente del Consejo Directivo de ANEAS, y todos ellos moderados por el maestro Víctor Burguet Ortiz, director general del OCVAM Conagua. Agradecemos la presencia de todos ellos y en unos segundos estarán ya con ustedes para presentarles información pertinente. Muy buenas tardes a todos. Agradecemos a la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento el haber organizado este evento y habernos permitido participar en él. En este caso, pues moderando a tres grandes figuras del área hidráulica de nuestro país, en particular muy conocedores los tres del tema del agua potable. Y acertadamente la organización ha decidido invitarlos a hablar del rol del Estado en la prestación de los servicios de agua y saneamiento en nuestro país, un tema de la mayor relevancia, por supuesto, en donde tenemos que enfrentarnos al futuro. ¿Cuál va a ser la participación del Estado en este tema, entendiendo como el Estado no solamente a la Federación, sino también a los gobiernos del Estado, los estados, a los municipales, y yo añadiría también a la sociedad organizada, que a la vez de ser el usuario del servicio, también tiene la responsabilidad de contribuir a que los servicios mejoren. Sin más, voy a permitirme leer algunas de las descripciones de vida de cada uno de nuestros ponentes, por si hay alguien que no los conozca. Iniciaré con el ingeniero Jesús Campos López. Él es egresado del Instituto Politécnico Nacional, ingeniero civil, exdirector técnico de Aliática. También, por supuesto, y en buena medida de él aprendimos algunas cosas, muchos de nosotros, los actores del sector hidráulico, subdirector de infraestructura hidráulica y urbana en la Conagua, hace ya algunos decenios. También fue jefe de la Unidad de Agua Potable y Saneamiento en la propia Comisión Nacional del Agua. Fungió también como director de construcción de captaciones y conducciones de agua de la SAR, en donde se crearon grandes infraestructuras para el país que no hemos vuelto a repetir. Expresidente de la Asociación Mexicana de Hidráulica, por supuesto, y actualmente también es vocal del Colegio de Ingenieros Civiles de México y vicepresidente del mismo, por supuesto. Enseguida mencionaré a alguien que pues solo con su nombre creo que todos lo conocemos en nuestro medio, el doctor Fernando González Villarreal, ingeniero civil también por la UNAM, maestro en ciencias y doctor en ingeniería por la Universidad de California en Berkeley.
Es investigador titular de tiempo completo en el Instituto de Ingeniería de la UNAM, donde también la mayoría de los actores del sector hídrico pasaron de alguna forma. Fue, por supuesto, el primer director de la Comisión Nacional del Agua, presidente fundador del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, donde, por supuesto, pasé casi 25 años de mi vida. En el ámbito de las organizaciones internacionales destacan su posición como asesor principal de agua y desarrollo rural en el Banco Mundial, miembro del Comité Técnico de la Asociación Mundial para el Agua, ha sido presidente del Colegio de Ingenieros Civiles que hoy nos hospeda, de la Asociación Mexicana de Hidráulica y protocerero de la Academia Mexicana de Ingeniería. Entre algunos de los premios que ha recibido destacan el Warren Fuller, que otorga la American Water Works Association, la presea al mérito por la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento, el Premio Nacional de Ingeniería 2013 por la Asociación de Ingenieros y Arquitectos de México y la medalla Nezahualcóyotl otorgada por la Asociación Mexicana de Hidráulica. Actualmente es coordinador técnico de la Red de Agua de la UNAM y director del Centro Regional de Seguridad Hídrica bajo los auspicios de UNESCO. Por último, pero no por ello menos importante, por supuesto, es la semblanza del ingeniero Arturo Jesús Palma Carro. Él es ingeniero civil por la Universidad Iberoamericana, donde empezó el 132 y que hoy está en los medios. También es MBA por el IPADE, o sea que ya veremos sus tendencias. Ha continuado su formación académica en diferentes diplomados, como el que también, por supuesto, yo tomé en la Dirección de Organismos Operadores de Agua y Saneamiento, que nos prepara la UNAM. También en la International Exchange IVE, también del IPADE. El MBA por la Richard Ivey School of Business de la Universidad del Oeste de Ontario. Y el de Residentes de Construcción por la UNAM. Su trayectoria profesional pues, es muy vasta, solamente mencionaré algunos de los temas que ha hecho en estos 30 años de experiencia en el sector. Es tragaños, pero sí ya tiene su camino andado. Es, por supuesto, especialista en infraestructura, en los temas ambientales, de ahí lo conocemos, por cierto. Se especializó también en el diseño, construcción, operación de plantas de tratamiento de aguas residuales y de potabilizadoras, también en la supervisión técnica y administrativa de proyectos y construcción. Desde 2011 se incorpora al servicio público como director general de la Comisión de Aguas de Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero, donde hasta hace pocos días todavía ocupaba ese puesto con resultados exitosos en un lugar donde mucha falta nos hacen. También ha estado muy involucrado en la ANEAS, de la que es presidente del Consejo Directivo, y desde el 2014 participa también en la Asociación Mexicana de Hidráulica, de la cual es expresidente del 34º Consejo Directivo Nacional. Bueno, esas son las semblanzas y para entrar ya en el tema yo le pediría a nuestros expertos que nos hagan sus presentaciones de 10 minutos cada uno, empezando por favor con el ingeniero Jesús Campos López. Muchas gracias, maestro Burguet, sobre todo por la presentación hecha para mi persona. Saludo con mucha atención y mucho respeto a la ANEAS por la estructuración de este tipo de eventos, a su presidente, el ingeniero Arturo Palma Carro, que gracias a su esfuerzo ha sido posible, aún en estas fases de pandemia, no dejar de participar en estos eventos tan importantes para el país. Saludo con mucho gusto a nuestro compañero panelista, al doctor González Villarreal, sin duda un señor con toda la experiencia, no solamente en el tema de agua potable, sino en la parte de hidroagrícola, en la administración del agua. Buenas tardes, doctor González Villarreal. A todos los que nos ven a través de las diferentes plataformas y que son los responsables de la prestación de los servicios en todo el país, pues mi reconocimiento y mis felicitaciones. Tarea en este momento, por ejemplo, de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento al país, cada día más compleja
por todo lo que ustedes sin duda están viviendo día con día. Nos ha pedido que hablemos del rol del Estado en materia de agua potable y saneamiento. Desde luego, hablando del rol del Estado, pues el Estado es todo su territorio, todas sus leyes, todos sus gobiernos y la sociedad en su conjunto, por supuesto. Dentro de los distintos gobiernos, dígase el gobierno federal, el gobierno estatal y los municipios, este último, por cierto, es responsable de la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado de acuerdo con el 115 constitucional. Para entrar en el diálogo que nos va a ocupar este foro, de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento, empezaré a decir cuáles son las necesidades o qué tiene que hacer el Estado, el conjunto de Estado. Históricamente en México y en todos los países se hizo un gran esfuerzo en la construcción de la infraestructura. Infraestructura que en muchos sitios ha sido ya rebasada por su vida útil, por un lado, y otro también por las demandas adicionales que tiene cada ciudad. De tal manera que tenemos que pensar en la reposición de la infraestructura, en la resiliencia de la infraestructura. La construcción de nueva infraestructura sin duda también es un gran reto. Las fuentes de abastecimiento de muchas ciudades en el país han sido agotadas o rebasadas conforme va creciendo la población y conforme las fuentes de abastecimiento se han venido agotando. Pondría el ejemplo de algunas, por citarlas solamente, que es el Valle de México. El Valle de México, todo el significado que tiene de las fuentes de abastecimiento, un acuífero que está siendo sobreexplotado en 750 millones de metros cúbicos al año, y las consecuencias de ello son los hundimientos que no solamente es el problema del hundimiento en sí, es la problemática de los costos que está teniéndose por el hundimiento. En las zonas del oriente del Valle de México tenemos hundimientos hasta de 50 centímetros. Entonces, y otro tema que quiero citar para los organismos operadores es la operación y el mantenimiento de la infraestructura. Si no tenemos una infraestructura que se está manteniendo y operando de manera constante, desafortunadamente su vida útil se va a ver disminuida y cada día los costos serán, ya no serán costos de reposición, de mantenimiento, sino de reposición, que cada día son más caros. Pero estoy hablando de todas esas necesidades. Aquí el maestro Bourget, que le toca estar operando el sistema Cutzamala, un sistema que por sí solo es costoso, que tiene una capacidad hasta de 19 metros cúbicos por segundo para traer al Valle de México, y que tiene que vencer desniveles de 1000 metros de altura, y que solamente los costos de operación y de energía para vencer, y eso está puesto en la ley de derechos, son 7 pesos por cada metro cúbico. Entonces, estamos hablando de la necesidad de hacer una serie de infraestructura, su reposición, mejorar las eficiencias, y la pregunta es, bueno, ¿y de dónde, no? ¿De dónde? Porque pues parecería que no hay recursos, por un lado, pero las necesidades están ahí y de algún lado tienen que salir los recursos. Entonces, pues las diferentes fuentes de recursos podrían ser subsidios del gobierno federal, de los estados y algunos municipios, que cada día son más escasos y que, de acuerdo con lo que vivimos el año pasado, la inversión en infraestructura de agua potable y saneamiento se vio disminuida, y pues esperemos que los diputados en estas sesiones próximas pudieran incrementar
al menos de manera muy importante, las inversiones en el sector. Entonces son subsidios, recursos privados, mezcla de recursos, es decir, privados, subsidios, estatales y municipales. Pero algo muy importante y que yo creo que tendría que ser un tema ya cada día más constante de hablar, son las tarifas. Estamos diciendo que el rol del Estado es la participación sin duda de la sociedad. Y entonces la tarifa, pues ¿quién la tiene que pagar? Quien recibe el servicio. Porque si no lo hacemos a través de quien recibe el servicio, estamos subsidiando, o sea, si lo hacemos a través de impuestos, seguramente estamos siendo menos eficientes en la prestación de los servicios a nivel nacional. Eficiencias, por ejemplo, que a nivel global, y el ingeniero Palma seguramente nos hablará más del tema o nos corregirá lo que estamos diciendo. A nivel nacional, las eficiencias de los organismos operadores apenas llegarán al 42%, lo que quiere decir que se produce 100 y solamente se cobra, vamos a ser optimistas, el 50%. Entonces, cualquier infraestructura que yo tenga que construir va a costar 100 y para su recuperación de la inversión, pues tengo que invertirle el doble. Ante eso, pues el rol del Estado, insisto, pues tiene que ver una coordinación de todos los actores, que son muchos. Yo mencioné los recursos y a nivel central, ¿quién habla de recursos? Pues la Secretaría de Hacienda, Banobras, y quién los tendría que coordinar, en mi opinión, desde luego, sería la Comisión Nacional del Agua, que es la cabeza de sector de esta parte del agua y saneamiento, de manera conjunta con ANEAS, porque ANEAS también es la que agrupa a todos los organismos operadores del país. Entonces, esas dos entidades, ANEAS y CONAGUA, tendrían que venir trabajando de manera en conjunto para asesorar a los organismos operadores en el mejoramiento de la eficiencia y la infraestructura. Quiero citar un par de ejemplos de por qué la importancia tanto de las eficiencias como de las tarifas. La Comisión Federal de Electricidad actualmente, en los últimos años, según me dice el ingeniero Palma, han estado incrementándose, él me dice que hasta el 70%, voy a hablar del 50% de las tarifas a nivel nacional para uso de agua potable y de saneamiento, porque tanto el agua potable necesita energía y el saneamiento, pues con mucho más razón. Si las tarifas se han incrementado el 50%, que sé que es un poco más, y hay organismos operadores que los costos de operación y de mantenimiento, sobre todo de operación, pues representan el 40% de la tarifa, o hasta 60%, me está diciendo el ingeniero Palma. Entonces, un minuto le queda. Entonces quiere decir que tendríamos que pensar en que las tarifas se actualicen de manera automática entre lo que aumenta la CFE y lo que deben de aumentar los organismos operadores. Y para esto, pues tendríamos que pensar en que la CONAGUA y ANEAS tienen que tener estructuras tarifarias regionales que permitan que una vez que se incremente la tarifa, en este caso de energía, en el ejemplo que estoy poniendo, pues se actualice también, porque los congresos locales son los que aprueban las tarifas, y si no les damos elementos también a ellos para que las puedan aprobar, pues nos seguimos encontrando con un rezago en las tarifas. Y el otro ejemplo que quiero poner, porque ya me están reclamando el tiempo, es las NOMS. O sea, el Estado define cuál es la política para tener un mejoramiento de prestación de los servicios tanto en agua como en saneamiento. Recién, por ejemplo, la Semarnat publica unas NOMS nuevas para las descargas a los cuerpos receptores de agua. NOMS que son más exigentes, obviamente, que las que se tenían. Yo no estoy en desacuerdo en que seamos un país de primer mundo, pero si estamos pensando en ser un país de primer mundo, también tenemos que pensar en inversiones de primer mundo.
Y entonces ahí ANEAS, conjuntamente con la CONAGUA, tendrán que hacer un programa de inversiones en donde participe el gobierno federal, estados y municipios, el sector privado, para atender esas necesidades de inversión, tanto en nueva infraestructura como el saneamiento de las aguas en el país. Muchas gracias, ingeniero Campos. Bueno, las preguntas irán al final, así que le pediríamos al doctor González Villarreal si nos hace favor de compartirnos algo de su vasta experiencia sobre el tema. Muchísimas gracias al maestro Víctor Burguet por su presentación y por la moderación de esta reunión, el encuentro virtual organizado por ANEAS sobre el rol del Estado en la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento, que me parece que es muy relevante. Es para mí un honor compartir este panel, primero con mi amigo y compañero de muchos años, Jesús Campos, de muchas batallas. Ahorita que lo veo me acuerdo de algunas muy importantes, tanto en Baja California como en Guadalajara y en todo el país. Y claro, con mi amigo también Arturo Palma, que ha hecho una labor excepcional tanto en la Asociación Mexicana de Hidráulica como también en ANEAS. Trataré de compartir con ustedes una presentación. Voy a tratar de ir muy rápido para tratar de generar alguna reacción del público en general y poder atender las preguntas. Entonces, si es posible compartir la pantalla, por favor. La primera transparencia que les voy a mostrar es básicamente un esquema de lo que es el Sistema Hidráulico Nacional. En la parte izquierda tenemos el sistema hidrológico constituido por ríos, lagos, acuíferos y humedales. En la parte derecha son los usuarios de la agricultura y enumero que son diferentes tipos de usuarios, los distritos de riego, las unidades de riego y los agricultores individuales. También los prestadores de servicios de agua potable, también muy diferentes, las grandes ciudades con organismos operadores bien definidos, las ciudades medias en donde básicamente es el ayuntamiento, el cabildo, el que organiza los servicios, y finalmente las comunidades. Son tres elementos diferentes en la prestación del servicio de agua potable y saneamiento. Las industrias y servicios y comercios individuales, los productores de energía y de alguna manera los ecosistemas. Entonces el Estado realmente tiene como principal función el regular la interacción entre el sistema hidrológico y los usuarios. Y para ello tenemos una serie de instrumentos que son las leyes, la infraestructura que también puede construir el Estado o los particulares, que está la CONAGUA, el INTA, los municipios, las asociaciones, las universidades y las organizaciones no gubernamentales. Entonces, en esta parte media, yo he calculado que hay como unas 250,000 personas. CONAGUA solamente tiene del orden de 10 a 15,000 personas, pero el Sistema Hidráulico Nacional, para funcionar, tiene realmente un grupo muy grande de unos 250,000 personas. En la siguiente, por favor. En esta interacción entre el Estado que fija realmente las condiciones de frontera entre el sistema hidrológico y el sistema de usuarios, tenemos un asunto que viene sucediendo en México ya. Tenemos realmente síntomas muy importantes de un incremento en la inseguridad hídrica, que se manifiesta especialmente en el Valle de México y en otras partes central del país. El incremento de la población, el crecimiento económico, la urbanización y el cambio climático plantean aumento de la demanda de agua, de energía y alimentos. Una estimación al año 2050 es que en energía necesitamos 80% más agua. En el agua en sí necesitamos 55% más al año 2050 y para la producción de alimentos 60% más. O sea, vivimos en un mundo en incremento de demandas con un problema de ocurrencia del agua fija. La misma cantidad, aumento de la contaminación, pérdida en ecosistemas
y una creciente vulnerabilidad ante fenómenos extremos, parte por un problema de ocupación del territorio. Esto nos lleva a una inseguridad hídrica que se acentúa con la pandemia y esto nos provoca la necesidad de reexaminar el papel del Estado. Trataré de hacer muy rápidamente algunas reflexiones sobre esto. La siguiente, por favor. Son básicamente 6 elementos que quisiera comentar con ustedes el día de hoy. La adecuación de derechos de uso y aprovechamiento, el caudal ecológico, las zonas reglamentadas de veda y de reserva y los permisos de descarga, el uso eficiente del agua, las inversiones para el desarrollo, riesgos y fenómenos extremos y la gobernanza. En la siguiente, por favor, nos hablemos un poco de la adecuación de derechos de uso y aprovechamiento. Hace algún par de años llegó un australiano a mi oficina, a la universidad, para plantearme que ellos están haciendo algo que se llama reasignación de derechos. Me dijo, la realidad es que el incremento de la demanda ha hecho que necesitemos hacer una reordenación de todo lo que son los derechos. El Valle de México es terrífico en ese sentido. Seguimos utilizando agua para la agricultura, bombeada desde el Cutzamala. Para sembrar alfalfa equivale realmente a bombear agua más de 1000 metros para regar alfalfa. Necesitamos entonces hacer una reasignación de las concesiones y de los derechos, preservando la certeza jurídica es el reto, previniendo la acumulación y especulación de derechos, e implementar mecanismos para asegurar la transparencia y rendición de cuentas y asegurar la rectoría del Estado. Esto es absolutamente necesario para poderle dar agua a las zonas urbanas y abastecimiento también a las pequeñas ciudades. La siguiente, por favor. También necesitamos incorporar el caudal ecológico, las zonas reglamentadas de veda de reserva y permisos de descarga. Todavía estamos hablando de que se quiere hacer un cambio en la norma número 1 y realmente creo que es un asunto fundamental entre toda esta componente fundamental de la tarea del Estado para hacer que el medio ambiente tenga también un derecho al agua, para poder recuperar la sustentabilidad de los acuíferos que tenemos más de 110 con problemas, tratamiento diferenciado de acuerdo con la condición crítica de las cuencas y acuíferos. Es un asunto bien complicado, pero realmente las cuencas críticas como la del Valle de México o la de Pénjamo o Azolo en Guanajuato deben tener un tratamiento muy especial. Introducir reservas y vedas para satisfacer demandas futuras de agua. Creo que está en la ley que hicimos en el 92, pero tenemos que hacer algo más. La siguiente, por favor. Necesitamos, igual que cuando hicimos el Plan Nacional Hidráulico en 1975, hacer un uso más eficiente del agua. Y eso es establecer una prelación entre los usos, garantizando el derecho humano al agua, incentivar el uso eficiente del agua en un modelo de economía circular, ver con mayor cuidado el nexo agua, energía, alimentos, controlar la contaminación puntual y la difusa, y también los contaminantes emergentes. Hoy estamos viendo regular las cuencas que descargan al Golfo de California, porque toda esta contaminación difusa, básicamente de nutrientes y agroquímicos, está dañando los ecosistemas. La siguiente, por favor. El otro punto es las inversiones para el desarrollo. Decía muy bien Jesús Campos que realmente necesitamos más recursos para poderle dar agua potable a la gente, especialmente a la de menores recursos. Necesitamos entonces revisar los criterios para asignar eficientemente la inversión pública y impulsar en verdad la equidad y la inclusión. Es un enorme reto que de alguna manera tienen que hacer los municipios, pero tenemos que plantearlo desde la federación. Tenemos que replantear la participación de la iniciativa privada y los criterios para fijar tarifas y subsidios para poder financiar realmente el salir de la crisis a una buena parte de los organismos operadores y de los, no solo de los organismos operadores, sino de todas las organizaciones que prestan el servicio, y hacer efectivos los principios, lo del agua al agua y el que contamina paga. O sea, la parte financiera y de asignación de recursos es fundamental. La siguiente, por favor.
Finalmente, en la parte de riesgos y fenómenos extremos, necesitamos que se coordinen los marcos jurídicos del agua con el ordenamiento territorial y la planeación urbana. Este reto me lo plantearon cuando estábamos haciendo el Plan Nacional Hidráulico en 1975 y continuamos con el mismo grado de problema. Incorporar en el sector medidas de mitigación y adaptación al cambio climático, que estamos hablando mucho pero haciendo muy poco. La realidad es que en el mundo entero solamente los holandeses han hecho cosas importantes en aumentar el nivel de sus bordos de protección. Reducir los riesgos por las fallas de infraestructura que nos preocupan muchísimo. Sabemos que hay muchas presas que están en riesgo, por ejemplo, y no estamos atendiéndolos. E incluir la resiliencia como un elemento obligatorio de la planeación hídrica. La siguiente, por favor. Finalmente, la parte de gobernanza. Necesitamos, por una parte, reasignar el agua, pero dando certeza jurídica a los usuarios, no fraccionar la autoridad del agua y distribuir las competencias entre los distintos niveles de gobierno. Esto es algo que pasa en el mundo y es realmente muy lamentable, y hay alguna tendencia en México que está planteando precisamente el fraccionar la autoridad del agua. Nos parece una barbaridad. Introducir mecanismos de coordinación para favorecer la gestión integrada. Quiere decir, como decía muy bien Jesús Campos, la responsabilidad de prestar el servicio de agua potable es municipal, pero no podemos desentendernos desde el punto de vista ni de las autoridades de los estados ni de la federación de prestar un buen servicio. Fomentar la participación social asegurando el liderazgo del gobierno. Esto lo hemos dicho también desde hace mucho tiempo. Yo creo que como ningún otro sector, el sector hidráulico plantea la participación social a muchos niveles, en el agua potable, en el agua para riego, en los organismos de cuenca. Yo creo que necesitamos examinarlos para darles una mayor vitalidad y promover la concientización de los usuarios sobre el valor del agua y los costos de su gestión y suministro. Decían en alguna plática el rector de la universidad que mientras no haya realmente una exigencia ciudadana para tener un mejor servicio, esto no se va a concretar, porque vivimos en un régimen democrático y mientras la población no exija y no plantee sus necesidades con claridad al gobierno, el gobierno no va a responder a estas necesidades que de alguna manera son ocultas. Les cuento una última anécdota. Hicimos una encuesta nacional para ver cómo estaba el servicio de agua hace ya 3 o 4 años, y encontramos que cuando hicimos la encuesta, todos los factores que influyen para tener un servicio de primera, cuando se lo preguntamos al usuario, ¿tienes agua con forma continua? No. ¿Tomas el agua y la calidad del agua es buena? No. ¿Te necesitas un tinaco o un aljibe o algún almacenamiento de agua, una cisterna? Sí. Todos estos elementos nos hacen pensar que tienen muy mal servicio. Pero cuando le preguntamos si tenían un buen servicio de agua potable, también nos dijeron que sí. Entonces hay realmente una impotencia de los usuarios que piensan que el servicio que tienen no puede mejorarse. Yo creo que tenemos que hacer una educación de nuestros usuarios y vamos a empezar por un ejemplo dentro de nuestra universidad para formar ciudadanos que sean hidrointeligentes. ¿Queremos formar ciudades hidrointeligentes? Necesitamos formar primero ciudadanos hidrointeligentes. Les anuncio que estamos elaborando un MOOC, un curso abierto masivo sobre ciudades hidrointeligentes que vamos a poner a disposición de todos. Ya tienen un MOOC sobre seguridad hídrica, que es nuestro principal trabajo en el CERCHI. CERCHI es el Centro Regional para Seguridad Hídrica de América Latina y del Caribe, auspiciados por UNESCO. Con esto termino. Creo que es muy importante el rol del Estado en la prestación del servicio de agua y saneamiento y en la administración general de las aguas. Necesitamos reexaminarlo y revitalizarlo, pero básicamente con usuarios bien informados. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su aportación en tantos temas que nos aquejan, en particular la referencia a las concesiones. Se lo agradezco y me da mucho gusto saber que lo estamos haciendo en la Conagua,
pero sí nos faltan muchos otros de los temas que nos comentó. Antes de pasar con el ingeniero Arturo Palma, quisiera pedirle a la audiencia que si tiene preguntas nos haga favor de hacerlas llegar vía Facebook, que estamos conectados por supuesto, para que le demos más agilidad al asunto. Ya tenemos alguna de parte del ingeniero Ramón Aguirre, por ejemplo, pero quisiéramos algunas más. Bueno, Arturo, como habrás visto, nuestros dos anteriores brillantes panelistas tienen una visión, como podría ser la mía, desde la federación. Hemos vivido el mundo del agua desde una perspectiva federal, digamos, o cuando menos así lo creo y lo escuché. Sin embargo, tú sí has, digamos, abrevado de otra fuente, dado que tienes o has tenido cargo ya más a nivel tierra, digamos. Entonces, por favor, ilumínanos con esa sapiencia que seguro adquiriste con el fragor de la batalla. Está en Aneas, que pues es otro mundo diferente al que vivimos desde la federación, o en particular yo también desde el IMTA, desde la academia, digamos, que pues lo vemos muy diferente, ¿no? Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos. Agradezco aquí a mi amigo el maestro Borguet por la presentación, por sus comentarios tan amables. Saludo a mis amigos panelistas, al doctor Fernando González Villarreal, una eminencia nacional, amigo de todos nosotros, y a mi querido maestro, el ingeniero Jesús Campos, el cual me ha apoyado a lo largo de toda mi carrera. Y pues, muy buenas tardes a todos. Como bien dicen mis compañeros panelistas, el rol del Estado en la prestación de los servicios de agua y saneamiento es fundamental, ¿no? Quisiera yo empezar con un pequeño marco para ubicarnos. Bueno, recordemos que tenemos una asignatura pendiente, el artículo 115 constitucional, habla de la prestación de los servicios del agua, corresponde a los municipios, ¿no? Desde 1983, y yo creo que desde ahí nace el problema. A lo mejor el eslabón más débil, sin duda alguna, es el municipio. Viene también el derecho humano al agua, que hace 9 años se estableció el derecho humano al agua en el artículo 4 constitucional. Sin embargo, aún no se ha cumplido con esta modificación por parte del Congreso. Sin embargo, hemos tenido ya pláticas, acercamientos con nuestro amigo el diputado Rubén Muñoz, el cual está muy interesado en cumplir con esta asignatura del derecho humano al agua. Y también mencionar, porque no es muy importante su reglamentación, ¿no? Pues es vital reestructurar el sector de agua potable y saneamiento. Como bien dijeron mis compañeros panelistas, pues lo voy a decir de una manera más cruda, pero estamos en números rojos. El 99% de los organismos, y si no nos apostamos a lo que es innovación, a lo que es equipamiento, medición, subir eficiencias, pues no va a haber manera de salir adelante, ¿no? El agua debe ser una prioridad de la agenda nacional, y es obvio que se requiere la continuidad política hídrica en los 3 órdenes de gobierno, ¿no? Aquí lo que podemos ver en esta lámina, somos 3.500 prestadores de servicios. Sin embargo, tan solo bien establecidos, formales, somos 672, somos los que formamos ANEAS. En ANEA le damos con 672 organismos agua a más de 100 millones de mexicanas y mexicanos. También hay más de 1.500 organismos centralizados. ¿Qué quiere decir esto? Que le dan agua que depende del presidente municipal o de alguna autoridad, y son una oficina más del municipio. Y más de 1.300 todavía que son comités rurales, ejidales, en fin, que se están conformando, ¿no? Yo aquí quisiera hacer un comentario muy oportuno, que desde el 83, con el 115 constitucional, se le pasa la responsabilidad a los municipios. Sin embargo, por ejemplo, si vemos en la tabla, en el último renglón que dice los paramunicipales, los OPDs paramunicipales son 604, de los cuales menos del 5% son eficientes. De los 604, menos del 5% son eficientes. Sin embargo,
cuando hablamos de los OPEDES paraestatales, el renglón anterior, que son 53 paraestatales, más del 95%, en cambio, son altamente eficientes. ¿A qué se debe? A que tiene más recursos, está mejor preparado, hay más continuidad. Recordemos que un director estatal dura promedio más de 3 años, de 3 a 6 o más años, ¿no? Y al contrario, un director municipal dura 1.7 años y además esa tendencia está yendo a la baja. La cobertura de agua va cambiando. Se han hecho muchos esfuerzos, agradecemos a Conagua, agradecemos a todos los actores que han estado involucrados. Saludos de aquí al ingeniero Germán Martínez Santoyo por todo su apoyo. Y podemos ver cómo solamente tenemos 3 estados, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, que son los que están un poco rezagados. Sin embargo, ya todos están muy cercanos al 90%, lo que habla de que como país vamos progresando, ¿no? Les voy a dar un dato, como bien dice el maestro Borguet. Guerrero en el 2000 tenían 69% de cobertura. Imagínense este mismo mapa, nada más que Guerrero aparecía en rojo, porque no había ningún estado que estuviera del 70 al 80, todos estaban del 80 al 100 y solamente Guerrero estaba en 69. Hoy en día está, bueno, de acuerdo al último indicador, aquí marca 88, ya con los nuevos datos del INEGI marca 89.6, ya podemos dar un brinco de 60, de 20 puntos porcentuales, lo cual habla de que se han hecho esfuerzos. Para eso es necesario la planeación, es muy importante, ¿no? Sucede algo similar con la cobertura de drenaje a nivel nacional, que es lo que marcan los indicadores de Conagua, son datos de Conagua. Cabe mencionar que cómo viene subiendo, ¿no? Cómo viene subiendo todas estas coberturas. Sin embargo, cuando hablamos, por ejemplo, de saneamiento, sí es muy claro decir, aunque igual en agua, pues en agua podemos tener una cobertura teóricamente del 96%, y podemos estar hablando que en el país hay más de 2.600 plantas y que tenemos, estamos tratando teóricamente más de 141 metros cúbicos por segundo, ¿no? Como ven, viene al alza, la infraestructura está creciendo, o sea, con agua viene haciendo su función, los estados vienen haciendo su función, o sea, viene al alza. Sin embargo, donde nos detenemos es cuánta gente realmente recibe agua en sus hogares, ¿no? Cuántas plantas realmente están operando adecuadamente. A pesar de todos los esfuerzos de los organismos, de la Conagua, de todo, tenemos que ver que pues sí es importante hacer un cambio radical, ¿no? Recordemos, por ejemplo, como dice Etos, solamente el ingreso per cápita es del 22% de lo que marca la pobreza de un hogar para América Latina. Etos es quien mide estos indicadores. Por ejemplo, cuando hablamos de lo que es agua, 20% y saneamiento 21%, juntos hacemos el 41% de lo que denomina el indicadores de pobreza en una comunidad. Entonces, si nosotros quiere decir que si tuviéramos agua y saneamiento en todos los hogares en México, realmente tuviéramos el servicio de agua, no en indicadores, sino realmente, pues tendríamos ya más del 40% erradicada la pobreza en nuestro país, ¿no? ¿Qué nos queda a los organismos operadores? Hoy, como comentaron hoy, por las bajas tarifas, por todo el tema, somos financieramente insostenibles. Los organismos operadores estamos totalmente politizados. Dependemos de una tarifa que nos ponen los congresos locales, dependemos también de nuestros presidentes municipales que fijan las políticas de los gobernadores. ¿Cómo puede ser que quien pide el voto fija la tarifa? O sea, no es acorde, ¿no? Entonces, cada vez que a nosotros nos repercuten los costos de los insumos, pues nosotros cada día estamos más en números rojos. Y hay estados que tienen más de 50 años que no les han recategorizado sus tarifas, ¿no? Entonces, es imposible que podamos avanzar en este tema. Podemos ver aquí en esta tabla, por ejemplo, hay lugares como Querétaro, que le hicieron su acueducto, cobran una tarifa por 15 metros cúbicos de más de 500 pesos por estos 15 metros cúbicos. Sin embargo, hay lugares como Mazatlán que cobran 95, Mérida 96, Mexicali 115.
por los 15 metros cúbicos. Hablamos de 6 pesos. O sea, sí es 6 veces la diferencia entre unos y otros, ¿no? En promedio estamos en 16 pesos. Sin embargo, el costo promedio a nivel nacional andamos rondando los 20. Entonces, si la tarifa promedio es del 16 y el costo y lo que cobramos es el 20, suponiendo que todos pagáramos, pues ya tenemos números rojos. Pero si además pasa lo que dice el ingeniero Jesús Campos, de que, y es cierto, o sea, de cada 10, de cada 100 metros cúbicos que producimos, cobramos 40 en promedio. Entonces, pues, y las tarifas están por debajo, pues es claro por qué tenemos estos números rojos. La tarifa, el precio de la tarifa no necesariamente va reflejado, va de la misma mano. Me voy a apurar, no necesariamente va ligado a lo que paga la gente. O sea, podemos ver cómo hay lugares como Mazatlán, donde se cobra muy poco, pero también la gente paga poco. La eficiencia comercial es baja. Pero hay lugares donde pagan poco, como Mexicali, y la eficiencia comercial es alta. O lugares como Querétaro, Cancún, lugares donde tienen un precio más elevado y la cobranza también es alta. O sea, lo que hemos visto es que la gente, si recibe el agua, si recibe los servicios, definitivamente paga el agua. Como bien decía el doctor González Villarreal, el ingeniero Jesús, se puede cortar la luz, se puede cortar el cable, se puede cortar el cel, pero no podemos cortar el agua. Hoy por hoy cuesta 131 pesos mensuales por hogar el agua y 242 la luz. Sin embargo, todo el mundo paga la luz y no vemos que el agua debe de ser una prioridad. Es necesario trabajar en la reestructuración del sector, es necesario apostar por la innovación tecnológica, mayor eficiencia, menor gasto. Es vital apostarnos a trabajar junto con los académicos, con los conocedores. Hay esfuerzos muy importantes que están haciendo en la UNAM, en Monterrey, para sacar adelante a los organismos operadores. Tenemos que buscar modelos de financiamiento más creativos. El Estado, la Federación, ya no está aportando el dinero que se debe aportar. Están aportando 11 veces menos de lo que marca el BID para poder sacar a un país en su desarrollo en materia hídrica. Es importante que contemos con un marco normativo con las necesidades actuales del país. No podemos depender solamente del presupuesto federal. Pues muchísimas gracias a todos. Como último tema, el agua debe ser considerada como un tema de seguridad nacional. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Palma, y muchas gracias a nuestros 3 expositores. Nos queda tiempo para 1 o 2 preguntas todavía, 5 minutos. Bueno, empezaremos por la primera pregunta que nos hizo nuestro expresidente de ANEAS, el ingeniero Ramón Aguirre, acerca de doctor González Villarreal, si nos puede ampliar un poco la explicación de la economía circular de lo que nos comentaba, por favor. Luego me deja hacer un comentario, ¿no? Básicamente, la idea de la economía circular es que el producto de los desechos o de las aguas residuales, no se termine el asunto de que el agua residual se tira nuevamente al río, sino que el producto de las aguas residuales tratadas deba ser parte de los recursos que utilice nuevamente la sociedad en general. Entonces, quiere decir que debemos recircular, reutilizar y usar básicamente como recurso todo aquello que en mucho estamos tirando en la actualidad. Y esto se refiere a lo que pasa dentro de una industria, lo que pasa dentro de una ciudad. Por ejemplo, hay algunos proyectos que se hicieron en el Valle de México para hacer un tratamiento de las aguas residuales. Básicamente uno de los sitios muy importantes es el Cerro de la Estrella, donde podíamos tratar el agua residual en una siguiente etapa para poderla recargar al acuífero y volverla a utilizar. Esa reutilización, esa recirculación es lo que se llama realmente economía circular. Es el no tirar los desechos,
sino tratar de buscar de reutilizar esos mismos desechos mediante un tratamiento y un manejo adecuado. Muchas gracias, doctor González. La siguiente pregunta es para el ingeniero Palma. Es muy interesante. Perdón, el ingeniero Jesús Campos quería ampliar acerca de la economía circular del agua. No, no necesariamente de la economía circular, que ya el doctor González Villarreal lo explicó bien. Lo que quería mencionar es un tema social que se va a complicar, en mi opinión, muy pronto. El tema del derecho humano al agua. En el municipio de Ecatepec ya un juez dictaminó a una colonia que se le tiene que garantizar los 100 litros habitante día como un derecho humano al agua que lo establece las leyes. La pregunta que yo quiero dejar, desde luego no tengo una respuesta, es ¿qué va a suceder cuando se sigan dando todos esos amparos y toda la población se le tenga que cumplir con los 100 litros habitante día y el sistema de agua potable no tiene ni la asignación de agua disponible por parte de la Comisión Nacional del Agua y no tiene la infraestructura para garantizarle el agua que por derecho les toca a toda la sociedad? Yo sí creo que ANEAS, conjuntamente con la Comisión y en estas políticas de Estado, tendría que definir qué vamos a hacer en esos casos, porque, repito, es ya público que en Ecatepec ya un juez amparó a unas familias para que tengan ese derecho humano al agua y se va a seguir repitiendo en mismo Ecatepec y en todo el país. Muchas gracias por esta aportación, ingeniero Campos. La siguiente pregunta es para el ingeniero Palma, pero antes, dado que tocaste el tema que me corresponde por mi jurisdicción de Ecatepec, ese caso particular es interesante porque sí tienen suficiente agua en papel. El problema es que durante muchas administraciones dejaron caer sus pozos y ahora que se viene el problema en pandemia, pues resulta que perforar pozos, conseguir dinero no es una tarea sencilla. Ecatepec tiene disponibilidad, lo que no tiene es dinero para hacer la perforación de pozos y llevar el agua a donde corresponde, y tardará algunos años en resolverse porque pues lamentablemente las obras de agua, todos quisiéramos que fuera muy sencillo llevar el agua a las casas, pero requiere de tiempo, por desgracia. Bueno, pero en el resto del país sí concuerdo contigo que va a ser un problema para todos nosotros, en particular para los operadores, y aprovechando que Arturo todavía es presidente de ANEAS y que antes de irse el ingeniero Aguirre nos comenta cuáles son esos cambios radicales que propone ANEAS para que mejoren el desempeño de los organismos operadores. Sí, la verdad es todo un reto que tenemos por delante y lo cual le vamos a entrar. Hemos estado visitando últimamente varios estados y la verdad es que nos damos cuenta de que el dinero no va a venir de la federación, o sea, viene a la baja. Tenemos hoy por hoy, nos han quitado 87 pesos de cada 100 pesos que nos daban al 2016 a la fecha. Entonces tenemos nada más 13 pesos a valor constante, que es con lo que estamos afrontando ahora los problemas. Entonces, o le metemos a mantenimiento, o le metemos a... Y la verdad es que no, la respuesta no está en el dinero que nos pueda dar la federación. El gran reto, lo que tenemos que hacer es apostarnos a las eficiencias. Tenemos que lograr tarifas acordes. No somos organismos para tener utilidades como empresas privadas, pero por lo menos cubrir los costos de operación. Tenemos que pelear, un gran reto es la tarifa que nos subieron de CFE, con la cual estamos con la Conagua, brazo a brazo caminando. El principal afectado, recuerdo, es la Conagua, y el principal afectado directamente se llama el ingeniero, el maestro Borguet, el cual antes pagaba 2.300 y ahora paga 3.500 millones de un día para otro, le subieron la tarifa eléctrica, ¿no? Entonces, como si fuera empresa privada, como si fuera con fines de lucro, cuando nosotros damos un servicio quizá el más básico a la sociedad, a los mexicanas y mexicanos. Otro gran reto, tenemos el marco legal. Como bien dicen, tenemos que trabajar en este derecho humano al agua.
el cual estamos trabajando con el diputado Rubén, con muchos de nuestros amigos diputados federales. Recordemos que ANEAS venimos de los 32 estados, entonces conocemos a nuestros diputados y estamos trabajando con ellos uno por uno para lograr los esfuerzos que buscamos. Y nuestro único fin es dar agua a los mexicanos en sus hogares. Es grande el reto. Las fuentes de financiamiento tenemos que ser más creativos, tenemos que buscar dar dinero. Ya el modelo de dar dinero para hacer obras y que no se mida la eficiencia ni nada es un problema. Por eso es tan importante ahora el buscar dinero de manera que garantice que los organismos logremos las metas que nos estamos planteando. Ingeniero Palma, y con esto nos despedimos. Muchas gracias por su atención y solo recordarles que la privatización del agua en México ya ocurrió. Todos tomamos agua embotellada o de garrafón y no viene necesariamente de nuestras redes de agua potable. Muchas gracias a todos. Muy buena tarde. Muchísimas gracias, maestro Burguet, por coordinar este panel. Gracias, por supuesto, también al ingeniero Jesús Campos, al doctor Fernando González y al ingeniero Arturo Palma por sus mensajes, por el contenido que han compartido con nosotros. En breve tendremos nuestra siguiente conferencia magistral con el título Normativa de la Auditoría Superior de la Federación para el manejo de recursos federales. Volvemos.